Hola, buen día. Nosotros les vamos a hablar sobre las cerámicas superplásticas. Nuestro equipo está conformado por Hernández Ayala Maite, González Terrazas, Héctor Rodrigo, Ruiz Pérez Jorge y su servidor Hernández Mendoza. Bien, les vamos a ver sobre la superplasticidad en materiales cerámicos y sus aplicaciones. Las características generales macroscópicas y microscópicas de la superplasticidad son analizadas en detalle en esta presentación mediante el análisis de resultados experimentales en policristales de circonia dopada con itria. Se propone una ecuación de la superplasticidad basada en la idea de una tensión umbral. Por último, y basándose en el mecanismo microscópico de la superplasticidad, se describe una nueva técnica de uniones de piezas cerámicas. Bien, comencemos. La composición de este material se trata de una cerámica de circonia. Sus elementos son SrO2 parcialmente estabilizada, PS2, que se obtiene por un recocido en horno de la SrO2 con itrio, el cual le comunica viscosidad a la circonia. La circonia es un material que presenta una resistencia muy alta a la propagación de rupturas. Bueno, sus características es que tiene un endurecimiento. Su endurecimiento puede soportar la tensión perceptible más alta aplicada a temperatura ambiente. Tienen mayor potencial a alta temperatura. La cerámica de circonia está limitada a altas temperaturas que varían entre los 800 a 1000 grados centígrados por dos razones. Los ratios de abrasión son altos comparados con las cerámicas sin óxidos y la contribución de los mecanismos de endurecimiento por transformación disminuyen conforme la temperatura va aumentando. Es decir, como la fase tetragonal llega a ser más estable, la fuerza impulsora para la transformación y disminuye. Las características específicas son función de la cantidad y del tipo de agente estabilizante, condiciones de proceso utilizadas y microestructura resultante. Su método de obtención, lo fundamental en proceso de forjado de la espíndela es la obtención de una solución sobresaturada de finísimos granos de cerámica en cuestión, por lo que estos no pueden formar microgrietas en los bordes de los granos cuando se aplica un esfuerzo al elemento cerámico. A mí me tocó hablar sobre las propiedades. La deformación superplástica de los granos finos de la espinela, que es MgO más Al203, se deforma bajo tensiones elevadas con velocidades de deformación de 10-5 a 10-3 y su temperatura es entre 1450 grados centígrados y 1612. Aquí marca que la deformación se debe al flujo de defectos puntuales de las caras de los granos policristales sometidos a tensiones heterogéneas. Eso es cuando empiezan en una deformación, empiezan como los hexagonales y de ahí se van deformando, como van su deformación como que se van estirando y es como el alargamiento que se van haciendo de los granos, como se va fluyendo en la deformación. Aquí marca que las circunstancias del DFG, en DFG lo investigué y sale que es una empresa alemana que se dedica a la investigación química. Viene acomodando por procesos tales como deslizamiento de deslocaciones a lo largo de los granos de los policristales, deslizamiento de las deslocaciones localizadas en las fronteras de los granos, formación de cavidades de los puntos triples, aperturas de las fisuras en puntos triples, procesos de difusión de defectos. Este es el proceso de cómo se van como deformando los policristales o cómo va tomando su deformación en estos defectos. Se tiene un procesado de los materiales que son de los cerámicos que han sido superconductores de alta temperatura. Por ejemplo, al presentar el comportamiento del superplástico combinado con los cerámicos, se genera un superconductor y esto hace que tenga más posibilidades a resistir a altas temperaturas.
Es un fenómeno controlado por las fronteras de granos y de estas zonas de precipitación de impurezas y donde se forman las fases vitrarias presentantes en gran parte de los materiales cerámicos. Eso hace comprender la gran dispersión existente. Este pedazo me recuerda un poco a lo que habíamos hablado clases anteriores, cuando los cerámicos tienen grandes impurezas y huecos. Me imagino que aquí con los superplásticos llenan todos esos huecos y hacen que la deformación con la cerámica y el superplástico generen como más sean más conductibles y más resistentes, tanto en temperatura como a su material o uso. Aquí les marca, bueno, en el documento que encontramos la ecuación que ellos utilizaron para calcular la superplasticidad de la cerámica con ese tipo de plástico, que marca que E igual a A sobre GB entre QT por B sobre D elevado al P entre Pi entre G cierra elevado al N sobre D, donde A es una constante adimensional, G el módulo de cizalla, D el vector de Burger, D el tamaño del grano a la tensión, P y N son los exponentes del tamaño del grano y de la extensión respectivamente. K y T tienen el significado usual y D es el coeficiente de difusión que se escribe en la ecuación. A continuación, mostraremos la siguiente fórmula, en donde con dQ, factor de frecuencia, y Q, la energía de la activación del proceso que controla la superplasticidad. Los parámetros NP y Q determinan los mecanismos que controlan la superplasticidad. Por consiguiente, los valores de N y Q pueden determinarse por dos técnicas diferentes. La primera, mediante un único ensayo de deformación en la que se cambia la tensión o la temperatura y se mide el cambio de la velocidad de deformación y a partir de aquí el correspondiente parámetro. Por otro lado, mediante diferentes ensayos realizados en condiciones experimentales fijas y comparando los resultados de las distintas curvas de deformación. A la vista de estos resultados puede decirse que el exponente n de la tensión varía entre 2 y mayor que 3. Esta diferencia de valores ha sido atribuida 1 a la diferencia del tipo de ensayo, que es la tracción o compresión, 2 a la diferencia en el contenido de impurezas de la muestra y 3 a la diferencia en la presión de oxígeno a la que están sometidas las muestras durante el ensayo. También, la ecuación que se propone es una ecuación general en la que la superplasticidad para los materiales cerámicos de tamaño de grano fino, aunque cuando el tamaño de grano del policristal es mayor que 1, Jim n tiende a 1. Por consiguiente, en el reanálisis de los datos de la figura 3, como puede verse, los puntos se alinean en una sola recta, cuyo corte con el eje de las abscisas es proporcional a la tensión umbra. La unión superplástica se basa en el mecanismo macroscópico de la deformación, que hemos dicho que se realiza por DFG. Cuando dos piezas cerámicas en contacto se deforman el régimen superplástico, los granos de una parte interactúan en la otra y viceversa, produciendo una unión. Dado que el comportamiento superplástico se presenta desde el comienzo, la deformación sin apenas un transitorio o la afluencia primaria o la unión que se puede realizar para la deformaciones tan pequeñas como sería en este caso del 4%, lo que implica que los tiempos de deformación inferiores a 30 nanómetros y que hasta ahora se han realizado uniones superplásticas en la siguiente gráfica con tamaños de granos de hasta 1.6 ohms. Dado que la superelasticidad en Y P con tamaños de granos de orden de 0.3 ohms se presentan para temperaturas T mayores a 1300 centígrados. Nos encontramos con que la condición experimental de la unión es sensiblemente mejor que en procesos de difusión. Para todo esto se tiene que las curvas de AE a distancia de temperaturas se puede realizar para producir uniones superplásticas en muestras Y, TSP
de tamaño de granos de 3 IMS. La velocidad de deformación empleada en todos los ensayos se indica en la figura que vemos en la pantalla, que es la tensión MPa que entre la deformación. Aquí vemos en este caso cómo se puede deformar a distintas temperaturas y cuál es su curva de ruptura. Supongamos que en 1350 grados centígrados su ruptura va a ser mayor. En 1400 la superelasticidad va aumentando y en 1400 grados centígrados la superelasticidad aumenta. Tenemos en la subida que la ruptura es mayor y que la temperatura promueve una superelasticidad. En la diapositiva 15 tenemos que el comportamiento superelástico se presenta desde el comienzo de la deformación sin apenas ser transitorio o la afluencia primaria. Las uniones pueden realizarse para deformaciones tan pequeñas como un 4%, lo que implica tiempos de deformaciones inferiores a 30. Como podemos ver en la diapositiva 16, la fisura atravesando una unión superplástica en muestras YTP por tamaño del grano. D es igual a 8 grams. La flecha indica la línea de unión que puede verse como la figura atraviesa la unión sin cambios de su propagación. Para todo ello tenemos que son materiales cerámicos y estos materiales cerámicos vemos que pueden tener rupturas, pero la superelasticidad permite que las rupturas sean macroscópicas. ¿Para qué? Para que la pieza pueda seguir con su funcionamiento. Dentro del ojo humano estas rupturas son imperceptibles. Estas rupturas se pueden producir ya sea en el aspecto de la fabricación o por la combinación de factores ambientales o en su grado caso piezas sometidas a altas presiones o a tan solo en el hecho de la utilización. En conclusión tenemos que el comportamiento superplástico del material cerámico de tamaño de grano fino puede describirse introduciendo el concepto de tensión al umbral. Dentro de ello lo que tenemos es que permite explicar los resultados experimentales mediante el uso de mecanismos de deformación. Se ha comprobado que experimentalmente la superelasticidad se realiza por DFG sin que el grano altere su deformación original durante la deformación. Basándose en este mecanismo macroscópico, se realizan uniones cerámicas en condiciones de temperaturas T que son mayores a 350 grados centígrados. Y su tiempo mínimo de uniones es de 30 metros, muy inferiores a los resultados en uniones por difusión. En conclusión, ¿para qué se hacen todo este tipo de estudios? Tenemos que la deformación de superplásticos es el proceso de manufacturación de partes complejas de materiales en superplásticos como el titanio y las aleaciones de baja temperatura y de valores de tensión de microestructuras metálicas deformadas en cepas usando fuerzas bajas. Para todo ello lo tenemos en cerámica y recordemos también que se pueden hacer combinaciones y ¿para qué? Para lograr que los materiales tengan mejor resistencia y tengan mejores cualidades para ya sea su uso cotidiano o en pruebas. Todo este proceso produce formas complejas en 3D con constantes grosores, ya sea de secciones, ángulos que no tienen entradas y grandes deformaciones en cualquier tipo de material o macroestructuras superplásticas mientras sean estables. Dentro de otros es que produce grandes y complejos componentes en una sola operación y nos permite mantener las partes ligeras y evitar el proceso de ensamblaje en una ventaja particular, como por ejemplo lo pueden ser productos aeroespaciales. En sí se busca hacer superplasticidad ¿para qué? Para que los cerámicos, recordemos que son materiales rígidos y quebradizos, que tienen propiedades de conductividad muy buenas y son muy resistentes a las temperaturas, pero así como tenemos materiales que pueden ser maleables y no tan rompedizos, la cerámica es un material extremadamente rompedizo, que sus granos están indefinidamente unidos. Por ello se busca hacer que cuando se somete a presiones la cerámica, los granos tengan un acomodo especial. ¿Para qué? Para que macroscópicamente se vean y no tengan rupturas. Mientras esto suceda,
Estas rupturas sucedan, la pieza puede dejar de cumplir sus funciones o dentro del proceso de fabricación tener un margen o tener una media. ¿Para qué? Para que los granos puedan tener una pequeña flexibilidad y la pieza no tenga rupturas. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos su tiempo, que tengan un buen día. Hasta